Hoy el tema es, la serie es Encuentros Personales con Dios. Y el tema 3 se llama El encuentro con los 10 leprosos. Y le voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Lucas, capítulo 17, y vamos a leer los versos 15 y 16. Tema 3, el encuentro con los 10 leprosos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Oremos, hermanos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos vas a dar, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor. Gracias porque hoy ya venimos a tu casa a escuchar de tu palabra, ya dejando atrás, Señor, lo cansado de la semana, Señor. Problemas tal vez tuvimos, Señor, todo queda atrás, Señor. Hoy venimos a llenarnos de tu presencia y escuchar tu dulce voz por medio de tu palabra, no por la voz del predicador, Señor, sino por la voz de lo que tu palabra nos habla hoy, Señor. Le pido su denuedo para predicar su palabra, Señor. Deme gracia para compartir su evangelio, Señor, y poder llegar a los corazones, Señor. Le pido que prepare también los corazones de mis amados hermanos, quienes hoy van a escuchar su palabra, Señor. Y ayúdanos a atesorarla, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Heisen. El bacilo se reproduce muy despacio y el periodo promedio de incubación e inicio de signos y síntomas de la enfermedad es aproximadamente de 5 años. Los síntomas iniciales son manchas claras u oscuras o nódulos en la piel que resultan en lesiones en la piel y pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Otros síntomas incluyen debilidad muscular y sensación de hormigueo en las manos y los pies. Cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede causar secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de movilidad de las extremidades e incluso ceguera. La enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y ojos. En algunos casos, los síntomas pueden aparecer a los 9 meses después de haber adquirido la infección, y en otros casos pueden tardar hasta 20 años. La lepra no es altamente infecciosa y se transmite a través del contacto cercano y frecuente con personas infectadas no tratadas. La lepra es curable y el tratamiento proporcionado reduce considerablemente las posibilidades de discapacidad. Esto ya es en la actualidad, incluso ya es muy raro escuchar un caso de lepra, pero quise decirlo, los síntomas, los sufrimientos, los padecimientos que causa la lepra, para que nos demos una idea de lo que estas 10 personas de las que vamos a hablar, ellos estaban sufriendo, qué padecimientos había en su cuerpo, qué molestias, ¿verdad? Incluso vamos a ver más adelante cómo también eran excluidos, ¿ok? En este sermón vamos a ver 2 puntos. 1, el clamor de los leprosos y la empatía de Cristo. Y 2, pues veremos quién de los leprosos tuvo un verdadero encuentro. Amén. Así que yo oro al Señor porque me ayude a transmitir su palabra y podamos entender todos que un verdadero encuentro con Jesús hace que nuestras vidas glorifiquen a Dios, que nuestras vidas cambien, que seamos diferentes. Ahora sí, vayamos a empezar con la palabra de Dios. Vamos a ver un poco sobre las leyes hacia los leprosos. Sabe, el estar enfermo de la lepra no solamente era algo doloroso, sino también molesto, era vergonzoso. El ser leproso era algo que excluía a una persona, que tenía que estar en soledad. La persona infectada no podía
juntarse con nadie, eran excluidos de la sociedad y también de lo religioso, de lo ceremonial. Tenían que estar fuera de la ciudad. Y en la antigüedad, sabe que esta enfermedad era considerada como un castigo divino, como un castigo de Dios. Es decir, si miraban a una persona con lepra, era porque Dios lo había castigado. Y esa persona era merecedora del infierno. Era por su maldad, decían. Y muy probablemente ellos se pudieron haber fijado en algunos ejemplos. Ya ve María, la hermana de Aarón y de Moisés, cómo ella adquirió lepra. Vayamos a la palabra de Dios, solamente para ver algunos puntos donde la gente pensaba en la antigüedad que la lepra era un castigo divino, y a lo mejor se pudieron haber basado en estos versos. Vamos a ver dos casos. Mire lo que dice Números 12, 1 y 2. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Estaban conspirando. Según María, estaba molesta porque Moisés se había casado con una mujer que no era de Israel. Y recuerden que eso antes no tenía que ser. Pero la verdadera molestia o desagrado de María era que su hermano Moisés era el líder, que ella renegaba del liderazgo de Moisés. Prácticamente había algunos celos. María ciertamente también era profeta, también Aarón, mas sin embargo quien guiaba al pueblo y con quien Dios se mostraba directamente y decía al Señor que Moisés va a ver a Jehová, Moisés no va a ocupar un sueño, sino que directamente yo hablaré con él. Todo eso causaba celos y empezaron a conspirar, a hablar de Moisés, y entonces pasó algo por ello. Números 12, 9 y 10. Dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Tal vez se pregunten: hermano Malaquías, ¿solamente castigó a María? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Es machista? Obvio no. ¿Qué pasa? Créame que el sufrimiento de Aarón a ver a su hermana así fue suficiente para sufrir, a causa de su rebelión, a causa de andar chismeando, a causa de rebelarse en contra de la autoridad que Dios había puesto de Moisés. Más adelante vemos cómo Aarón interviene por María y habla con Moisés: por favor, ora a Moisés para que a María se le quite la lepra. Y eso sucede, es limpio otra vez. Tal vez este verso los israelitas en aquellos tiempos consideraban como un claro ejemplo de que la lepra era un castigo divino. También se acuerdan de aquel siervo Giezi. ¿Sí se acuerdan o no? Naamán, un general, viene a Eliseo para recibir una sanación de la lepra y ser sano. Y cuando recibe su milagro, Naamán quiere pagar el favor, mas sin embargo, pues Eliseo no. Prácticamente él tenía claro que dar de gracia lo que de gracia se dio, y no cobraba, no comerciaba con el poder de Dios. Y le dice que no, y se va con un montón de presentes. Mas sin embargo, por ahí estaba un lúcido, por ahí estaba alguien viendo cómo las posesiones que tenía este hombre, todas esas pieles, esa plata, ese oro, y dijo: este amigo ha pecado en contra de Jehová. Voy a ser prudente yo y voy a ir y pediré algunos presentes, porque mi líder Eliseo no fue prudente al aceptar esos presentes. Mire lo que dice Segunda de Reyes 5:20. Segunda de Reyes 5:20.
Veamos cómo el razonamiento para justificarse de este hombre, que así la mente es rápida para justificarnos lo que queremos pecar. Mire lo que dice. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo hasta él y tomaré de él alguna cosa. Todavía mete como si fuera la voluntad de Dios, ¿verdad? Vive Jehová, que yo voy a rescatar el día, voy a rescatar la misión de Eliseo y iré por ese dinero, ¿verdad? Pero por esa avaricia, por esa imprudencia, por ese deseo, por esa maldad de Giezi, fue castigado. Mire lo que dice, Segunda de Reyes 5, del 26 a 27, dice: él entonces le dijo, hablando Eliseo con Giezi: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Por su avaricia no solamente él tuvo consecuencias, también su familia. Y estos puntos tal vez nos abren un panorama para pensar que los israelitas creían que era un pecado divino, ¿verdad? Y hay otras historias de personas que quedaron lepra por rebelión en contra de Dios. Y así es como la gente miraba a estos 10 leprosos, como desechados por Dios. Vamos a ver algo sobre las leyes de los leprosos. La ley, en primer lugar, declara que un leproso es alguien inmundo, es alguien sucio. La por suciedad que usted se puede imaginar, era más sucio un leproso. En Levítico 13, vamos a leer del 1 hasta el 3, vamos a ver algo ahí. Levítico 13, del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote a uno de sus hijos, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo, impuro. Esta palabra inmundo del original tamé, del hebreo, su raíz primaria es estar contaminado, específicamente en un sentido ceremonialmente o moralmente, obviamente también además de su cuerpo, pero también contaminado, lo impuro, o sea, lo inmundo. Es algo contaminado. Ya también que los israelitas saben que tenían varios animales que no se podían comer porque eran animales inmundos, impuros. Y así eran estos leprosos también. Es decir, cuando alguien tenía lepra, la gente le consideraba como alguien contaminado, no solamente físicamente, sino también moralmente. Eran como alguien, como si mirara a alguien depravado, alguien sucio, alguien vulgar. Y también pues en cuanto a lo religioso, pues no podían estar cercas. Tenían que ser excluidos, tenían que ser desechados de toda reunión, ¿verdad? Porque no puede estar lo puro, lo impuro con Dios, esa impureza. Otras traducciones de esta palabra que se usó para traducir inmundo, la palabra tamé, también se traduce como contaminar y profanar. Un leproso tenía esa peculiaridad, contaminaba y profanaba todo lugar en el cual ellos estuvieran, porque eran inmundos. El ser inmundos es algo terrible, hermanos, sucio, no más detestable. Entonces, como eran personas sucias, inmundas, que solo profanaban y contaminaban, es por ello que eran
echados fuera de las ciudades. No podían habitar en el campamento donde estaban las demás personas porque podían contaminar. Y los sacaban, eran tomados, quitados de su familia. Si tenían un hijo recién nacido, pues ya ni lo conocieron. Si tenían una madre que mantener, un padre que mantener, no, lo siento, van para afuera. Dejaban una vida atrás, dejaban descendencias, dejaban tal vez trabajos sin terminar, problemas, qué sé yo, y eran borrados, como si no existieran, desechados, como si los aventaran a un bote de basura, al basurero. Eso es lo que era un leproso, los excluían. Mire lo que dice Números 5:2. Dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Echen del campamento a todo leproso. ¿Se imaginan entrar a este lugar y traer una llaguita? No, fuera, no puedes entrar. ¿Por qué? Pues tienes ahí una cortadita, no puedes entrar. Eres inmundo, estás destilando sangre. Pues eso pasaba ahí con ellos. Los desechaban a la basura. Ya era alguien condenado a muerte. Todo esto lo dije para que nos demos una idea de lo que estos 10 leprosos estaban sufriendo. ¿Cuál era su vida? ¿Qué perspectivas podían tener ellos de vida, de futuro? Nada. Eran basura para la gente. Eran tirados, desechados. Mas sin embargo, pasó algo en sus vidas. Algo que ellos no tenían contemplado, ¿ok? Vayamos a ver a Lucas 17:11. ¿Qué dice ahí? Este verso nos confirma cómo es que los leprosos estaban pues fuera de las ciudades. Porque mire lo que dice Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, pasaba por las afueras de la ciudad. Y ahí es donde andaban los leprosos, en las afueras, tanto de la ciudad de Galilea como de Samaria, ahí andaban. Y más adelante es donde ocurre este encuentro con los 10 leprosos, es donde Jesús se encuentra con ellos, no los leprosos con Jesús, Jesús los encuentra. Un encuentro siempre es Jesús quien lo lleva a cabo, siempre. Miren lo que dice Lucas 17:12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Pues ya sabemos que los leprosos deberían de habitar lejos de las personas, en las afueras y solos. Levítico 13:46 dice, Levítico 13:46: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esta lepra no se curaba solo, hermanos. Y estando fuera de la ciudad, ¿quién iba a sanarle? ¿Qué sanidad iba a haber? ¿Qué doctor iba a haber? Nada. O sea que iban a estar fuera mientras que vivieran. Estos pobres desdichados estaban sentenciados a vivir solo, sin ayuda de nadie, lejos de sus familias, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Así que lo mejor que podían hacer ellos era hacerse compañía entre ellos. Qué curioso, samaritanos, judíos unidos por una enfermedad, por una desgracia. Y saben ustedes que no se podían reunir antes, tenían pleito. Pero al parecer la desgracia hizo que se estuvieran juntos. La vergüenza los unía. ¿Sabe que ellos siempre tenían que estar hablando, gritando, dando voces? Mire lo que dice Levíticos 13:45. 10 leprosos juntos gritando esto, Levítico 13:45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Decir,
Tenía que llevar sus vestidos pues rasgados, destrozados. Eso era como sinónimo de duelo, pues, como de muerte. Su cabeza descubierta para que se le viera la piel viva. Y embozando pregonará, es decir, hablando fuerte, pregonará, es como dirá, como que él estará hablando de sí mismo, dándose a conocer que inmundo, inmundo. Es decir, que si me miraban de aquí a 3 metros una persona, tenía que estar gritando, pero con todas las fuerzas de su ser, para que la persona no se acercara a él. Esa era la ley. ¿Te imaginas nosotros gritando nuestra vergüenza, tal vez ese pecado que tenemos escondido? Pues así de vergonzoso era para estos hombres estar hablando diciendo que eran inmundos ante una sociedad. Estos 10 leprosos vivían sin esperanza y solamente ellos a lo que más podían esperar, lo que ellos sería su tranquilidad y su paz, obviamente sería la muerte, porque su enfermedad únicamente iba a progresar, los iba a dejar sin caminar, tal vez los pies iban a destrozar, los dedos, todo, o sea, se desbarataba la piel, se desgasta como si fuera ácido, nomás les quedaba morir. Y hay un caso, fíjese, en 2 de Reyes 7, 3 y 4, donde nos habla que la esperanza de un leproso era la muerte. Mire lo que dice. 2 de Reyes 7, 3 y 4, dice: y había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Porque estaban afuera de las ciudades, ¿se acuerdan? Decía: si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Además, pues la gente lo apedrea porque no lo podían hacer. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Porque ellos también, hagan de cuenta que ellos estaban afuera de la ciudad y también hablaban para que la gente les alimentara, les aventara algo de comida. Ok, si nos quedamos aquí, dice, también moriremos. Y luego dice: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, pues moriremos. O sea, iban al campamento enemigo a ver si podían adquirir algo de comer. Ahí sucede un milagro más adelante, ¿verdad? Porque ahí tratan el contexto como de una hambruna, pues, ¿verdad? Pero esto ya lo leen en su casa, 2 de Reyes. Aquí, estos hombres visualizaban 3 posibles futuros en su vida, según las decisiones que tomaran. Una, si ellos entraban a la ciudad, ¿verdad?, a ver qué había de comer, o si la gente no los mataba, si entraban a ver, pues podían adquirir la muerte. 2, si se quedaban afuera en la ciudad donde no pasaba nadie y no había doctor ni nada, pues iban a morir de igual manera. 3, si se iban al campamento asirio, tal vez los mataran. El común denominador en sus 3 perspectivas de vida era la muerte. Y eso era lo que un leproso sentía. Era el futuro más asegurado que tenía en esos tiempos. Y los 10 leprosos así eran. Solo esperaban la muerte y que alguien les aventara una migaja de comida. Esa era la situación de estos hombres. Limosneros, inmundos, sucios. Además que la gente los consideraba pecadores. Y sabe, ellos estaban acostumbrados a cuando alguien miraba, pues rápido, inmundo, inmundo, empezar a gritar. Pero y la gente se alejaba, pero ellos vieron cómo cuando iba pasando Jesús, ellos gritaban inmundo, inmundo, y se descubrían y miraban que Jesús seguía y no hacía nada. No se espantaba, no se volteaba, no los ignoraba, los miraba fijamente. Y al reconocerle esa esperanza, al reconocer que era Jesús, la esperanza de muerte que ellos tenían se iba disminuyendo, porque sabían que nuestro Señor era un dador de vida, de sanidad. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron a Jesús. Lucas 17:13. Su hablar ahora, su pregonar, ya no fue inmundo. Fíjese lo que decían:
y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ya no decía inmundo, decían: Señor, ten misericordia de nosotros, porque reconocieron que a su encuentro venía Jesús, la esperanza de vida, de sanidad, de salvación. Pero sabe que la gente normal tiene a Jesús como un Dios de closet o refacción de llantas, simplemente para milagros, nada más. La gente cuando padece situaciones y sufre o tiene problemas, ignoran que Jesús está deseoso de tener un encuentro con ellos y que los quieren ayudar. La gente vive afanada y sin Dios, sufriendo porque no le conoce. Si Jesús salió al encuentro de estos 10 inmundos, créame, Él quiere tener un encuentro con cada persona del mundo. Pero la gente, usted sabe, si quiere, pues va a ser salvo. Hoy la gente sufre, y no solo la gente normal, fíjese, también los hijos de Dios sufren la lepra. Bien, en lo espiritual, en lo metafórico, la lepra la tenemos relacionada con algún pecado. Y todos pecamos, hermanos. Todos tenemos una hinchazón de lepra ahí pegada en el corazón, la cual no hemos dejado que Jesús sane. Pueden ser muchas cosas. Alguna adicción, puede ser algún deseo, el pecado de la vista, de adquirir la lengua, dicen por ahí a petición del público, ¿verdad? Además del chisme, nosotros matamos con la lengua, ¿sabe usted? Pues así es como contaminamos nuestra lepra cuando hablamos, queriendo a lo mejor tener empatía o estar bromeando, pero no nos damos cuenta que herimos el corazón de alguien más con nuestras palabras y a veces con la pura risa. No nos damos cuenta. Tenemos esas cosas en nuestros corazones, esa lepra todavía la tenemos. La lepra del corazón, la maldad, y esta maldad lleva consecuencias a nuestras vidas cuando pecamos, hermano. Cuando dejamos que esa hinchazón de nuestra piel recorra todo nuestro cuerpo y pecamos, tenemos consecuencias. ¿Qué fue con los leprosos? Fueron excluidos. ¿Y nosotros qué nos podría pasar si somos rebeldes en contra de Dios? Si guardamos ese pecado, esa lepra en nuestros corazones. Fíjese que hay un ejemplo de un rey del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, el cual era un buen rey. Era un buen rey. Era considerado uno de los mejores reyes. Pero pasó algo en su corazón. Él era del pueblo de Dios. Podríamos traducirlo hoy contemporáneamente que él era un cristiano y servía a Dios y era líder. Mire lo que dice. Estamos hablando del ejemplo del rey Azarías, rey de Judá. Vayamos a la palabra de Dios, a 2 de Reyes 15, del 3 en adelante. 2 de Reyes 15, del 3 en adelante. Dice: e hizo lo recto, está hablando de Azarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Escuche, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Un lugar alto, entiéndase, era un lugar donde en las alturas, en las colinas, habían a lo mejor árboles frondosos y hacían un pequeño altar y quemaban incienso a ídolos paganos, a Baal y entre otros dioses. Y él no quitó eso. Y la gente iba y adoraba. Ese es un lugar alto. Y como consecuencia, no solamente de eso, pero vamos a ver más adelante qué hizo este hombre también para que la lepra llegara a su vida. Mire, el 5 dice: mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en la casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando el pueblo. Es decir, esos pequeños lugares altos que tenía él hicieron lepra en su vida, y las consecuencias: vivió excluido, no podía vivir entre la gente. Así somos los cristianos, mis hermanos.
ante los ojos de todos parecemos alguien que ha hecho lo recto delante de los ojos de Jehová. Parecemos ejemplares, parecemos buenos, oramos, leemos, predicamos, damos ejemplo, instruimos a alguien, algún hermano que vemos un poquito más débil que nosotros, pero no aplicamos a nosotros nada de lo que se nos dice o lo que nos conviene solamente. Nos santificamos a medias, desechamos ciertos pecados, mas sin embargo algunos lugarcillos altos que tenemos por ahí no los quitamos, entiendas, algún pecado. Quitamos algunas cosas que a Dios no le agrada, pero atesoramos otras que no queremos dejar y se convierten en lugares altos en donde quemamos incienso a los ídolos. ¿Qué podría ser ese lugar alto en tu corazón, hermano? Esa lepra. Podría ser por ahí un pecadillo de rebeldía, de que no se quiere uno someter a la palabra de Dios, a Dios primeramente, a las autoridades. Podría ser algún pecadillo sexual, visualmente hablando, mentalmente hablando. Nos decimos santos y puros, pero cuando estamos solos somos más inmundos que algún leproso, que algún cerdo tal vez. Todos estamos, hermanos, en peligro de esto. Si tenemos ciertas cosas por ahí. No, pues que la música del mundo, es que le escucha a fulanito, es mi hermano, es mi hermana, y él está escuchando, pero ahí estamos de repente como que, porque también nos gusta, y a ese lugar alto ahí va quedando. En cuando menos nos damos cuenta, ya nosotros mismos ponemos la estación de música, porque ese pecadillo ya se convirtió en una llaga de lepra en nuestros corazones. Nos vamos amoldando al mundo, y a lo mejor nosotros que tenemos familiares directamente que no son cristianos, por quedar bien con ellos o no tener un conflicto, ¿verdad? Fallamos a Dios y nos amoldamos a la idea de ellos. Pecamos pues por seguirles en rollo. Apá, vente, vamos acá, mira, vamos a ver esta serie. O que la esposa diga o el esposo, mira, oye, no, pero están saliendo estas cosas ahí, mira, se están dando ahí. No pasa nada, cierra los ojos, hombre. Y al rato ahí anda imaginándose uno un montón de cosas. Y ese pecadillo ahí se va convirtiendo en una llaga de lepra. O con nuestros hijos, cuando pues no hacerles, porque no nos hagan un desaire por no hacerlos sufrir o qué sé yo, ahí andamos cumpliéndole todos los caprichos. No, que voy a hacer esto, papá, no quiero ir a la iglesia. Ándale pues, no vayas, hijo mío. Y al último no la vamos a acabar cuando ya no venga nunca, hermano. Así que seamos al pendiente. Así empiezan los pecadillos, ¿verdad? Y se van convirtiendo esos lugares altos en llaga de lepra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y nos hace inmundo y nos separa. Volviendo ahora con este rey Azarías. Este rey Azarías está curioso porque la palabra de Dios lo menciona a él como que se llama Azarías, como que se llama Usías, o Cosías. 3 nombres. Este rey en un momento de soberbia y orgullo, porque su corazón se hinchó, se sintió poderoso, ya que mire lo que él hizo. Este había construido torres delante de los muros de Jerusalén, y también se dice que en el desierto construyó torres, cisternas de agua. Había hecho muchos armas militares, honda, arcos. Tenía muchas personas a su servicio, muchos soldados. Tenía un montón de cosas, había acabado con sus rivales. Hacía hondas, incluso dice que puso a trabajar a sus ingenieros e inventó una máquina para lanzar flechas. Y él se sintió poderoso, él se sintió como el de mayor valor. Su corazón se hinchó de lepra, se hinchó su corazón. Y él dice, todos están debajo de mí. Y ya no reconocía a Dios. Pero en una ocasión, él también quiso cumplir su voluntad dentro del templo de Dios. Y allí fue donde Dios le dijo, hasta aquí. Él queriendo quemar incienso, cosa que solamente a los levitas les podían hacer, ¿verdad?
Estaban todos los sacerdotes detrás de él diciéndole que no lo hicieran. A él no le importó, yo soy el rey y lo hago. Y en cuanto lo hizo, hermanos, lleno de lepra. Ahí fue donde la lepra llegó a su vida, cuando ya se metió directamente con Dios. Vámonos. Y ya fue excluido. Le hicieron una torre, pues la torre, él hacía torres, y ahí se quedó en la torre. Y su hijo pues gobernaba. Y él estaba ya de lejos. Era el rey leproso. En la historia creo que sale. Pero sabe, también hay otro tipo de lepra entre el pueblo de Dios y entre la gente. Vamos a darle ahora la aplicación de la lepra como algo, como algún dolor, como algún desaire, como la depresión, como algún sentimiento, alguna traición, alguna pérdida de un ser querido. Vamos a darle esa aplicación a la lepra del corazón. Mire, esta semana me tocó ir a un sepelio y me tocaba ver como una niña de 14 años miraban que a su madre la estaban enterrando. Su corazón, hermanos, desgarrado. La verdad, sentí empatía por esa muchachita. Desgarrado su corazón, llorando, mis hermanos. Situaciones así pueden hacer que las personas vayan guardando eso y haya depresión en sus vidas si no buscan a Dios. Y si hace una llaga de lepra, mis hermanos, y viven en depresión, o tal vez en nuestras infancias, como les he dicho, yo conozco un niño que fue abusado desde pequeño y fue creciendo, y esa llaga de lepra fue quedando en su corazón. Se sentía menos, falta de decisiones y un montón de cosas malas que tenía, de traumas el muchacho. Mire, veamos algunas consecuencias de la depresión. Consideremos la depresión como una llaga de lepra, el dolor, la amargura. Las consecuencias de la depresión incluyen problemas de salud mental y físicas, como pensamientos suicidas, abuso de sustancias, aislamiento social, problemas laborales y escolares, dolores crónicos, fatiga, cambios en apetitos y en el sueño. Es decir, como el leproso, que dolor físico, ¿verdad? Ahí estamos diciendo, y también en la mentalidad, porque su mentalidad era de depresión de un leproso. Y tenía pensamientos suicidas, seguramente sí. O si no, esperaban la muerte de todas maneras. Además, una persona en depresión se aísla de las demás personas y tiene problemas con los que conviven. Un leproso tiene que estar aislado. Mismos síntomas, mismas consecuencias de la lepra, a la lepra espiritual de la depresión. Y a veces que somos cristianos y vivimos con un dolor en nuestro corazón, tal vez por no perdonar. Vivimos con depresión en nuestras vidas por no irnos a orar al Señor. No, que Señor, mira, tengo este pecado y sigo cayendo en el mismo pecado y ya nos sentimos derrotados. Y Señor, ya quítame la vida, por favor, Señor, para ya no fallarte. Y ahí estamos con esa lepra en nuestro corazón, sufriendo, en vez de ir a Jesús. Hermano, yo no sé qué fue lo que pudo herir a tu corazón y ese corazón esté lleno de lepra. No sé qué cosa haya causado tu aislamiento, ya sea algún pecado o algún dolor. Ambas cosas nos hacen lamentarnos, ambas cosas nos producen dolor y con nuestras acciones gritamos y echamos voces como esos 10 leprosos que somos inmundos. Inmundo soy, o soy inmunda. Y tu vestir, tu forma de verte, todo desencajado, pareces que traes ropas desgarradas, que no puedes ocultar el dolor en tu vida. Cada vez que hablas lo muestras con lo que dices. Cuando respondes enojado, ¿saben? El enojarnos es como un sistema de defensa o algo así, que nos dicen algo y ya estamos ahí, estamos a la defensiva. Pero hermanos, hoy en esta tarde, tanto si tu pecado es si la lepra es tu pecado, o si la lepra que tienes en tu corazón es una depresión, alguna desilusión,
Hoy yo te quiero invitar a que clames o cambiemos de eslogan y en vez de decir que somos inmundos, digamos como estos 10 lo hicieron. Lucas 17:13. Lucas 17:13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hoy te invito, amado hermano, a que digas esto al Señor en tu encuentro con Jesús. Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea, pero hoy yo les digo que Jesús viene pasando entre la avenida Jalisco, esquina con Bahía Santa Rosalía, es más, número 2500. Es decir, Jesús está pasando en esta noche enfrente de ti. Y te invito a que digas junto con estos 10 leprosos: Maestro, ten misericordia de mí, que ya no puedo ocultar mi lepra. Ya no puedo ocultar mi pecado, ya no aguanto mi dolor, mi desesperación, mi depresión, mi incertidumbre. No sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, con mi familia, no sé qué pasará con mis hijos. Esta preocupación me calcome el alma. Señor Jesús, ten misericordia y sáname. Hoy Jesús quiere sanar tu corazón, hermano. Hoy Jesús quiere limpiarte de ese pecado. Jesús quiere que tu corazón sea limpio, blanco como la nieve. Cuando clamamos a Dios de todo nuestro corazón, hermanos, Él escucha y responde. Sus oídos están atentos al clamor de sus hijos y también de las personas que no conocen a Dios. Ahí está el Señor, con las personas que no han tenido su encuentro. Él está a la expectativa a ver quién clama hacia Él, para Él ir. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, mire lo que dice, ya no lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Saben? Estas palabras Dios se las estaba dando a Jeremías cuando él estaba todavía preso por culpa del rey Sedequías. Él pregonaba y predicaba la palabra de Dios, de que pues que iba a haber ahí por el pecado de Israel, que fue la idolatría y que habían desechado a Dios, pues iba a haber un, ¿cómo se dice?, cautiverio de parte de Babilonia, los iban a atacar. Y otros profetas que eran falsos decían que no, tú vas a vencer a los babilonios y vas a ver. Y llegaba Jeremías y decía: no, rey, si tú te rindes y te entregas, nadie va a morir. Estás loco, tú, a la cárcel. De ahí duró mucho tiempo en la cárcel Jeremías. Y tal vez él ya estaba ahí en depresión, ¿verdad? Ya estaba padeciendo dolor de tanto tiempo ahí. Y de repente Dios tiene el encuentro con Dios y le dice: clama a mí, yo te responderé. Y esa palabra, ¿sabe?, también fue para el pueblo de Israel como profecía. A pesar de que Israel había pecado, Dios prometía bendecir su vida si se arrepentía de corazón y clamaba a Dios. Ya no le importaba que Israel hubiera pecado de idolatría y lo hubiese desechado y se hubiera ido en pos de otros dioses, pero tenían que arrepentirse y clamar a Él. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él les iba a mostrar cosas que ellos no conocían, cosas hermosas. ¿Y saben cuáles eran esas cosas? Eran las promesas que la misma profecía les había dicho, que Él los iba a restaurar nuevamente, que aunque en ese momento Jeremías padeciera, Dios lo iba a sacar adelante, que a pesar de que Israel era subyugado, destruido, sometido, en un futuro Dios los iba a restaurar, pero tenían que clamar. Y hoy el Señor te dice: quiero restaurar tu vida, quiero limpiarte de esa maldad, quiero sacarte de esa depresión, de esa cárcel, pero clama a mí. Y es un clamor con fe, hermanos, con fe, no simplemente por hablar. Y eso fue lo que los leprosos hicieron: clamaron a Jesús. Clamaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Yo no sé si se acordaron de ese verso de Jeremías 33:3 y clamaron a Él, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó ante este clamor? ¿Respondió? Vayamos a la palabra de Dios, Lucas 17:14.
Cuando cuando él los vio, es decir, Jesús a los leprosos, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, clamaron al Maestro, a Dios, a Jesús, y fueron limpios de su lepra. Iglesia, ¿qué esperas para clamar a Dios? ¿Qué estamos esperando para que por fin ese pecado salga de nuestras vidas y esa depresión se vaya? Nuestro amado Señor Jesús, como la persona más bondadosa. Y hoy en día, mis hermanos, tanto que se escucha sobre lo inclusivo, ¿no? Que hay que ser inclusivo, aceptar todas las denominaciones o las personas del mismo sexo, hay que ser inclusivos, ¿no? ¿Saben que nuestro Señor Jesús es la persona más inclusiva del mundo? Si Él aceptó a personas consideradas inmundas como estos leprosos, ¿tú crees que no va a aceptar, no va a incluir a un homosexual? ¿Cómo no va a incluir a un asesino, a algún violador, a algún musulmán? Estos leprosos eran inadaptados de la sociedad, pero Jesús no los despreció por ser diferentes. Jesús no desprecia a un homosexual por ser diferente, claro que no. Más sin embargo, en esa inclusión también va la palabra de Dios, que cambia vidas. Dios acepta a todas las personas cuando es en su encuentro tal y como son, las más sucias e inmundas del mundo. Mas sin embargo, Él da una palabra para obedecer, como la dijo con esos leprosos, ¿verdad? Ustedes son inmundos, son los más sucios de la humanidad, pero vayan al sacerdote y muéstrense limpios. Miren, mis hermanos, para estar enfrente del sacerdote ya tenían que estar puros y limpios. Ellos creyeron en fe la palabra de Jesús. Era una palabra que tenía que ser obedecida y además tener fe. Y en el caminar fueron sanados. Cuando ya enfrente del sacerdote ya estaban limpios. Así es el Señor con todas esas personas. Jesús es la persona más inclusiva, pero les da una palabra. ¿Para qué? Para que sus vidas cambien. ¿Ok? El ir a presentarse, mis hermanos, delante de los sacerdotes era la ley de Dios para ser declarados limpios en lo ceremonialmente hablando, en lo religioso ante Dios, según la ley. Levítico 14, del 1 al 3. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. ¿Ve? Cuando ellos estuvieran limpios, serán llevados al sacerdote. Por eso sacamos la conclusión de que en el puro camino fue donde ellos quedaron limpios. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, es decir, el sacerdote saldrá, lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, pues ya dice que lo declara limpio y que van a una serie de sacrificios ahí, ¿verdad? Para purificarse su vestimenta, su cuerpo. Jesús le dijo a los 10 leprosos que deberían de ir al sacerdote. Era la regla. Eran palabras de autoridad de parte de Dios que tenían que cumplir para que fueran sanos y declarados. Al principio todos la cumplieron, ¿verdad? Pero como algunos recibieron su milagro rápido, ya no les interesó lo religioso. Decidieron ser incluidos socialmente entre la gente del mundo, ¿verdad? Porque ya no estaban feos, ya no tenían sangre ni se estaban desbaratando. Pero en cuanto a las cosas de Dios, no quisieron ser limpios, ni le tomaron en cuenta, ¿verdad? Qué feo caso. Así hay muchas gentes que Dios llega a sus vidas, les da un milagro, pero eso no incluye que sean salvos. Eso no significa que acepten a Dios, sino que Dios, como imparcial que es, Él sana a todas las personas en su soberana voluntad. Bueno, en estos 10 leprosos algo pasó por el camino, ya que solo uno regresó con Dios.
Y vayamos a nuestro último punto, evidencias y un verdadero encuentro con Jesús. Y este es más corto, mis hermanos. Algunos de los leprosos, exactamente 9, solo iban por su milagro. Como mucha gente hoy en día, ¿verdad? En esos campamentos que hacen campañas, ven por tu milagro. Y hay que aceptan a Cristo, dicen, pero su vida sigue igual, porque realmente no tuvieron un encuentro con Dios, sino que tuvieron un encuentro con el evangelista que cobró algo y se llevó dinero y nomás lo sanó, ¿verdad? Pero ya al final ya. A diferencia de estos 9 leprosos, uno sí regresó para agradecer a Jesús lo que había hecho. Lucas 17:15. Fíjese que un verdadero encuentro con Jesús hace que Dios sea glorificado. Lucas 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre, momentos antes, solo usaba su voz para gritar que era inmundo y sucio. Pero después de su verdadero encuentro, este hombre glorificó a Dios con sus labios. Ya no gritaba inmundo. Decía: gloria a Dios, bendito el Señor, Padre eterno, que me ha sanado, que ha visto a este vil miserable, desdichado, que ha visto mi llaga, mi lepra, y me ha sanado. Bendito sea tu nombre, Señor. Esa fue la actitud de este hombre. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, quienes ya tuvimos un encuentro con Dios, de glorificar con nuestros labios. Pero también le podría decir que le invito a que examinemos nuestra manera de hablar, ¿verdad? Porque pues glorificamos a Dios, pero de repente se nos sale por ahí una grosería, ¿verdad? O contamos un chiste medio raro ahí con los compas. Tengamos cuidado. Bueno, además de glorificar a Dios con sus labios, con nuestros labios, todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús, hermanos, debemos de glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿sabe usted? Es lo que lo más le glorifica, no tanto lo que decimos, porque a veces pueden ser mentiras, pero lo que hacemos, hermano, eso glorifica a Dios. Y vayámonos al Sermón del Monte, Mateo 5, del 13 al 16. Mateo 5 dice, del 13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y aullada de los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vuestras obras buenas glorifiquen ¿a quién? A Dios vuestro Padre. Es decir, el ser sal y luz en este mundo, mis hermanos, es lo que glorifica a Dios en nuestras vidas. Cómo te comportas, cómo vives. ¿Y cómo es eso de ser sal y luz? Ser amable, tener empatías por las personas, ver por su bienestar. O cuando dicen un chiste, no reírte, ¿verdad? O cuando te dice participa de este robo que entre todos lo hacemos, tú dices no, aunque sufras las consecuencias. Ya vamos a estar terminando, mis hermanos, ya no falta mucho. Así nosotros, hermanos, nuestro testimonio, ¿sabe qué? Glorifica a Dios, pero desgraciadamente también puede hacer que muchos crean que no existen, porque a veces somos malos. Pero si nosotros glorificamos a Dios con nuestras vidas, será una evidencia de que hemos tenido un encuentro con Dios. Pero ¿sabe también qué hizo este hombre? No solamente regresó para glorificar a Dios, sino también para agradecer y adorar a Dios. Esas fueron otras 2 evidencias de que tuvo un buen encuentro, un verdadero efectivo encuentro con Jesús. Lucas 17:16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies,
dándole gracias, y este era samaritano. Este hombre mostró una vez más agradecido su adoración a Jesús, ¿verdad? Agradeció con sus labios, pero a él inclinarse, ¿sabía usted que esa era la manera de adorar de un judío? Estar con su rostro en tierra, es la manera de que ellos adoraban a Dios. Este samaritano, desechado por los judíos, era lo que estaba haciendo. Perro les decían, este perro samaritano, ese estaba adorando a Dios. Y sabe, esa debe ser nuestra actitud con Dios. Debemos de darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Antes de conocerle, nosotros sin duda estábamos llenos de lepra, pero cuando tuvimos nuestro encuentro con Él, fue quitada de nuestras vidas esa lepra, y ahora debemos tener la misma actitud que este ex leproso agradecido. Debemos de postrarnos rostro a tierra para adorar a Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos adorar? Obviamente con nuestros labios cantando aquí, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos dice más acertadamente lo que es una adoración. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esto es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verso 1 nos hace un llamado, mis hermanos, a usar nuestros cuerpos de manera santa. Una persona que ya tenía un encuentro con Dios y su lepra ha sido borrada, nos da un llamado a vivir de una manera santa, que seamos un sacrificio vivo, y eso implica dejar de hacer cosas que no agradan a Dios o que nos gustan a nosotros. Al decir sacrificio vivo, se refiere a que tengamos una vida de servicio a Dios, no un servicio en particular, sino en servir en nuestra manera de vivir, vivo, que sea todos los días, en donde quieras que estés, en cualquier instante, no importa la situación, ser un sacrificio vivo. De esa manera es nuestro culto racional. Otra versión dice, es la verdadera manera de adorar. ¿Cómo? Siendo un sacrificio vivo. Ejemplo, a mí hace mucho tiempo me gustaba tomar, y hoy ya no, y vivo pues en personas, todas mis conocidos toman, hermano, pero ahora es mi manera de adorar a Dios, de darle gloria con mi vida. ¿Quién de los días tuvo un verdadero encuentro? Pues ya sabemos que el samaritano, ¿verdad? Ya vamos a estar terminando. Lucas 17, del 17 al 19. Lucas 17, del 17 al 19. Dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Mire, esta pregunta, ¿en dónde están los 9 que habían sido sanados? ¿Saben ustedes que sigue latente dentro de la iglesia? Que a veces podemos estar presentes, ¿verdad? Aquí adorando a Dios, pero cuando estamos allá nuestra vida es un desastre y nos llenamos de lepra, y Jesús dice: ¿dónde están los que habían sido sanados? Porque su vida no lo demuestra. Esa pregunta se sigue haciendo Jesús dentro de su iglesia, ¿sabe usted? Así que tengamos cuidado. El verdadero encuentro que tuvo este samaritano, que le hizo regresar a dar gloria a Dios, le hizo regresar a dar gloria a Dios. Y como sabemos, era despreciable por todos, pero para Dios fue una perla que encontró. Fue algo valioso, más limpio que el oro, ese samaritano. El verdadero beneficio de un encuentro con Jesús es tener tu salvación, así como este samaritano que le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. El samaritano, es obvio que no solamente buscaba la cura de su lepra, de su enfermedad,
buscaba algo más, la cura de su alma, de su salvación. Yo no sé, hermano, si tú solo quieras venir a este lugar para que Dios te sane o para que la depresión se vaya, pero ¿sabes qué? Jesús te quiere salvar. ¿Qué necesitas para ello? ¿Qué ocupó este hombre? ¿Qué ocupó? Fe, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Ocupas fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿De qué? Que es capaz de quitarte ese pecado de tu vida, de esa lepra. Solamente tienes que querer. Ábrele la puerta y verás cómo Él limpia todo delante de ti, dentro de ti. Amén. Conclusión. Todo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, su vida debe de agradecer a Dios, de glorificar y de adorar a Dios. En nuestro encuentro recibimos por gracia de Dios nuestra salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mas ahora a nosotros, hermanos, nos toca ser agradecidos y dar gloria a Dios. El verso 10 lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, glorifiquemos a Dios, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. ¿Quién nos preparó ese camino? Dios, Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Toma tu cruz. Cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Jesús, hermano, lo que sigue, ¿sabe qué es? Tomar su cruz. Los 9 leprosos no quisieron tomarla. El samaritano sí. ¿Quién eres tú, hermano? Yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has dado sanidad en el alma, Señor. Has perdonado nuestros pecados, Señor, que hemos tenido ahí como un lugar alto, Señor, como lepra, Señor. Nos has lavado, Señor. Gracias, Señor. Yo clamo porque esta palabra, Señor, llegue al corazón de mis hermanos. Y si tal vez ahorita no reaccionan, Señor, que tu Espíritu Santo allá en lo íntimo, Señor, les hable más, Padre Santo. Oro por cada uno de ellos. También oro por mi vida, Señor, porque no soy el más santo del mundo. Tengo mis pecados, Señor, y te pido perdón, Señor. Lávame de esa lepra, Señor. Y ayúdame a amarte con todo mi ser, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, y decimos...